Hola a todos de nuevo, ya me conocéis, soy Jacobo Feijó y vengo a hablar en nombre del Instituto de Diseño Narrativo, que es un proyecto que hemos organizado Javier Trapero, Jorge Caprarella y Silvia Chamizo y yo, y estamos sacando adelante pues, todo este tema de potenciar el diseño narrativo, la narrativa, el estudio de la narrativa, etc. Hoy os vengo a hablar de un libro muy importante, el último que he leído, que es este que hay aquí, que es El arte de la ficción de Henry James. Esta edición en concreto me ha gustado mucho, perdón, El arte de la ficción de Henry James, esta edición me ha gustado mucho porque no solo trae la versión original en inglés, también trae la versión en castellano, y además trae una introducción explicando el contexto histórico y la importancia del libro. Es de la editorial Fragua, y el editor, o el que ha conformado toda esta edición, es José Manuel Mora Fandos. ¿De acuerdo? Os lo acerco ahí para que lo veáis mucho mejor en la cámara. El precio ha sido irrisorio, fueron 9 euros y no llega a 10 euros, y es un libro que he disfrutado mucho. Es fundamental el arte de la ficción de Henry James. ¿Por qué es fundamental? Henry James fue el primero en darle a la novela la importancia que tiene actualmente. En su época la novela era un género menor, de vulgo, y de, como podrían ser ahora mismo, pues las revistas pulp o las que se llamaron en inglés de dime, ¿no? Que costaban muy poco dinero, para entretener a la gente, algo así como las revistas, ¿no? Hoy en día. Sin embargo, Henry James, al contrario de la tendencia de la época, donde consideraba que lo oculto era la poesía, el ensayo, etc., empezó a dignificar mucho la novela. Ya había un movimiento en la época que empezaba a decir que las novelas eran algo mucho más importante de lo que pudiera parecer, y Henry James dio una serie de argumentos de lo que consideraba él que fuese una novela. Es muy poquito, son 30 páginas, apenas son 30 páginas, lo que pasa es que esta versión, con la parte original en inglés y la introducción comentando la importancia de este manuscrito y su contexto histórico, suma más de 30 páginas, ¿no? Llega casi a, no sé si son 90. Pero bueno, el tratado en sí de Henry James es muy pequeñito, son 30 páginas, y básicamente lo que expone Henry James es que el novelista es un artista. Él creía firmemente en que, al igual que los pintores tenían una serie de técnicas y de libertad, el novelista era realmente un artista, era alguien que hacía arte. Como tal artista, consideraba que el novelista, y así lo expone en su tratadito, el novelista debe tener absoluta libertad en técnicas, absoluta libertad en medios, libertad absolutamente creativa, total libertad para crear la novela. De esa forma conseguirá realmente crear arte en la novela, según Henry James. Y, añade, para llegar a esa libertad, el artista tiene que basarse en su experiencia. Su experiencia, que es la contemplación de la vida en conjunto. No debería haber, según Henry James, ningún límite al descubrimiento o a la experimentación, y el artista debería coger todas aquellas impresiones directas de la vida, empaparse de la vida, crear personajes y situaciones que imiten a la vida, de una verosimilitud pues muy fuerte, ¿no? Y esto se consigue, por supuesto, viviendo la vida y reflejándola en las obras de la vida. Henry James tiene frases tan acertadas en esta línea como que te pertenece la vida o intenta capturar el color de la vida misma. Estas son frases que para él eran fundamental en esa experiencia que hacía que el novelista fuese un artista y que la obra sea un arte basado en una absoluta libertad creativa, temática, de personajes, etc., y obtenida, por supuesto, por esta experiencia en la observación y en la vivencia, vivir la vida y reflejarlo en las obras. Además, y ya termina Henry James, considera que la novela es un todo orgánico, es un conjunto donde se mezclan todos aquellos recursos que no tienen sentido por sí solos. No tiene sentido, según Henry James, un diálogo separado de una descripción, separado de una fracción de una carta, ¿no? Decía que todos los diálogos están describiendo algo y todas las descripciones están narrando o dialogando algo contigo. Entonces, la novela para Henry James es un organismo vivo, totalmente dinámico y que no se puede diferenciar en sus partes.
Esto es básicamente lo que dice Henry James, fue revolucionario su forma de entender las cosas. El autor como artista, básate en la experiencia, vive la vida, refleja la vida, y la novela es un todo orgánico. Hubo un antes y un después, este libro se considera fundamental hoy en día, os lo recomiendo leer, se lee en una patada porque son muy pocas páginas, y si dejáis la parte inglesa y os vais a la traducción en castellano y a la introducción, realmente lo podéis leer en una hora con un poco de atención sin ningún problema. Os lo recomiendo enfervecidamente, es un libro que hay que leer, es básico en toda la teoría de la narrativa, y disfrutadlo todo lo que podáis, y por supuesto ya nos comentaréis. Como siempre, os invito a dejar comentarios, a sugerir cosas que queráis que comentamos, cualquier ruego, duda, sugerencia o pregunta son muy bienvenidas, y nos vemos en la página web de www.diseñonarrativo.com o en el canal de Telegram canal de Telegram es Diseño Narrativo a Secas, en el cual nos estamos juntando pues muchos amantes de la narratología, del diseño narrativo aplicado a guión, aplicado a literatura, aplicado a guión de videojuegos, aplicado a branding, comunicación, etc. Estamos investigando constantemente y buscamos pues estas nuevas tendencias, nuevas teorías que sustenten nuevos giros, que permitan que la narrativa sea algo vivo, sea algo importante y que tenga el merecido valor que realmente tiene, y que a veces se ningunea un poco porque como parece fácil de hacer, pues no tiene valor. Sabemos que esto no es así y por lo tanto os invitamos a pasaros por estos canales, Diseño Narrativo en Telegram, o diseñonarrativo.com, en el cual podemos participar con artículos, investigaciones, sugerencias, hipótesis, etc. De nuevo, muchas gracias por prestarnos atención, nos volvemos a ver en el siguiente vídeo. Venga.